¿Podemos considerar a la filosofía como un invento griego y europeo? ¿O hemos de considerar que la filosofía es una experiencia universal? Esta es una pregunta que muchas veces aparece, ¿no? Y se plantea que considerar que la filosofía es un invento griego y europeo sería una forma de eurocentrismo. En fin, yo quisiera criticar este último planteamiento. La filosofía en el sentido estricto me parece un invento griego y que luego se consolida en Europa. Esto no quiere decir que plantee que Grecia y Europa son los únicos que han desarrollado un camino del pensar. Lo que realmente sería eurocéntrico sería decir que la filosofía es el único camino válido de pensar. En Grecia, sobre la base del mito, porque cuando se plantea la cuestión de que la filosofía es el paso del mito al logos, sí que esto me parece totalmente una simplificación confusa. Primero porque el mito aparece en Grecia, hay otros caminos de pensar, como por ejemplo el de China, que es muy interesante, o el de la India, que no son ni mitos ni logos, en el sentido que nosotros damos esta palabra. El mito más bien es, aunque sí que es algo que aparece de una manera bastante universal, esto sí que podríamos decir que el mito, si lo entendemos como una estructura narrativa, simbólica, con una función de sentido, es una experiencia bastante universal, pero en todo caso el camino de pensar de, de China y de India, por decir dos muy potentes en aquellos momentos, en el momento en que aparece la filosofía, no son, digamos, formulados en términos de mito. Mito sí que era una de las formas de pensar de Grecia, hablar de logos sí que me parece incorrecto, porque cualquier camino de pensar tiene su lógica, ¿no? Sea la del mito, sea la de China, se concreta mucho, por ejemplo, pues en textos taoístas, confucionistas, en los Vedas, pero sí que lo que aparece en Grecia, a lo que damos el nombre de filosofía, es una cosa específica y singular y diferente de los otros caminos de pensar, a lo cual yo daría el filosofía, porque el nombre de filosofía, porque es el significante con el cual siempre nos hemos referido, digamos, a esta tradición. Sin que, repito, filosofía quiere decir algo superior, mejor que los otros caminos de pensar. Desde el punto de vista que los otros caminos de pensar se consideran como prefilosóficos, incluso el mito, sí que se están subordinando en términos de inferioridad, digamos, a la filosofía. Yo en ningún momento hablaría de pensamiento prefilosófico, ni siquiera referido al mito griego. Bueno, entonces lo que decía que aparecía en Grecia es un camino de pensar que es un proceso, ya digo, viene del mito y viene de otras formulaciones que existían en Grecia, que empieza a concretarse con lo que se han llamado los presocráticos, que aparecen en el conjunto de Grecia, poemas como el de Parménides, aforismos como los de Heráclito, que continúa, digamos, con la figura de Sócrates, pero la figura de Sócrates, que es el primero que hace un trabajo de conceptualización y un trabajo de argumentación, que sí que sería lo que considero propio de la filosofía, es decir, una cosa es que hayan ideas, y el camino del pensar produce ideas, y hay ideas en el mito, hay ideas en China, hay ideas en la India, y otra cosa es el trabajo de conceptualización y argumentación, que aparece, digamos, con la figura de Sócrates, pero en los escritos de Platón. Por lo tanto, yo diría que la filosofía se inicia en el sentido estricto con los diálogos de Platón. Y lo hace de una manera paradójica, porque el mismo Platón consideraba que la filosofía debía transmitirse de una manera oral mejor que escrita. Por lo tanto, el mismo Platón, digamos, tendría reservas con respecto a la forma de escritura. Pero esto hace, esta escritura de Platón hace que, independientemente de lo que él pensara,
se constituya, digamos, a partir de los diálogos de Platón, toda la tradición filosófica. La filosofía, porque filosofía, historia, filosofía es lo mismo. No hay una filosofía previa, sino lo que hay son toda una serie de problemas y de argumentaciones y de conceptualizaciones que aparecen en su propia historia. Y como dice Whitehead, de cierta manera, toda la historia de filosofía son comentarios a pie de página de los diálogos de Platón. En los diálogos de Platón ya se despliegan los grandes temas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resumiendo mucho. Tenemos que la filosofía, por tanto, se concretará, este inicio en el sentido estricto, no en Grecia, sino en Atenas, sobre todo con las figuras de Platón y de Aristóteles, y más tarde en otras escuelas que van apareciendo, como serían el estoicismo, Epicuro, que luego pasarán a Roma, y en la Edad Media hay algo muy importante, que es el encuentro de esta tradición filosófica con la religión, con varias religiones, no solo con el cristianismo, sino con el islamismo y con el judaísmo. Cuando pasamos a la época moderna, a Europa, por lo tanto, digamos que hay dos momentos clave, que son Grecia y que es la Europa moderna, hay todo un replanteamiento. Por ejemplo, hay una separación que se irá consolidando en la modernidad y en la Europa contemporánea entre ciencia y filosofía. Separación que se iniciará con la revolución científica de Galileo y de Newton y con la propia separación que establecerá Descartes. Por lo tanto, habrá una idea de ciencia. La ciencia es matemático, digamos, experimentales, y luego habrá otra cosa que se irá problematizando. Aparecerán otras cuestiones importantes, como por ejemplo la diferencia entre saber y hacer. Se planteará que una cosa es el saber y otra cosa es el hacer, y contra más sabemos, no es que estemos más orientados hacia una manera de actuar, sino al contrario. Contra más sabemos, más posibilidades se abren, digamos, de acción. Por lo tanto, hay una escisión entre lo que sabemos y lo que hacemos. Plantea en dos términos, digamos, o en dos registros diferentes. Tenemos por otra parte que aparece, digamos, una metafísica con Descartes de la subjetividad. O sea, aparece la figura del sujeto como aquel que constituye, digamos, el mundo. Cuestión que no se había planteado hasta ahora, ¿no? Y bien, como sabemos, pues durante todo el siglo XVII, XVIII y XIX, pues habrán toda una serie de problemáticas, de debates, de conceptualizaciones. Figuras, por supuesto, figura fundamental, digamos, era la de Kant. Y a partir del siglo XIX, sí, con Schopenhauer hay una apertura, digamos, a otro tipo de tradiciones o caminos del pensar, ¿no? Otra cosa importante que ocurrirá es que a partir, digamos, del siglo XX sí que habrá un proceso de globalización de la filosofía. Primero porque el propio mundo se globaliza a partir digamos, de Occidente o de Europa. Se globaliza a partir de la economía mundo capitalista, se globaliza a partir de la propia teoría del derecho establecida por Kant, y poco a poco va entrando la filosofía en otras, digamos, en otros caminos de pensar, y las instituciones, digamos, de saber, cabecean más las universidades, como por ejemplo la India, como por ejemplo en China. Filósofos como por ejemplo François Jullien harán un trabajo interesante, que será el ir a China para ver lo no pensado e incorporarlo al pensamiento filosófico. En sentido contrario, por ejemplo, la escuela de Kioto, de Japón, intentará hacer una aproximación a la filosofía desde su propia tradición, digamos, del budismo. En América Latina, por ejemplo, Enrique Dussey pues planteará todo un replanteamiento, digamos, de lo que sería la filosofía a partir, digamos, de otras tradiciones. Por lo tanto, yo diría que
que la filosofía fue un invento griego que se desarrolla básicamente en Europa, paralelamente a otros caminos de pensar que pueden ser tan interesantes, que a partir de la globalización, digamos, de esta filosofía de la tradición greco-europea, se van incorporando una serie de elementos, que no quiere decir que estos elementos se vayan incorporando de una manera subordinada, pero en cierta manera sí que el marco lo marca esta filosofía, y a partir de aquí podemos hablar y deberíamos hablar de una filosofía global. Una filosofía global que no solo recoja lo que específicamente llamaríamos tradición filosófica, sino que recoge también otras tradiciones. Y utilizamos el significante de filosofía, igual que se utiliza el significante ciencia, porque es el significante, de hecho, que ha tenido más peso. De esta manera utilizamos las palabras, digamos, que más uso y más, precisamente porque más uso han tenido, más operativas, digamos, resultan.